Iniciamos aquí la cuarta parte de la unidad número 9 del programa, arquitecturas de la globalización, flujos, desterritorializaciones y nomadismo en los últimos años. En las partes anteriores, ustedes recordarán, en la primera de ellas, realizamos una exhaustiva explicación y un recorrido sobre algunas características teóricas e históricas que condicionan y dan origen al concepto de globalización y sobre todo al paradigma de globalización cultural en el cual estamos insertos, en el cual vivimos todos y cómo esto incide en lo que podríamos denominar el programa arquitectónico de este fin de siglo XX y principios del XXI. Para ello, nosotros posteriormente vimos en dos partes, primeramente, posiblemente la obra y el arquitecto más trascendente de este periodo de la globalización, posiblemente el de mayor influencia, que es el holandés Rem Koolhaas, y posteriormente, en la tercera parte, vimos a dos estudios, otro holandés, MBRDB, y uno danés, Bjarke Ingels, que en algún punto continúan ciertas tendencias y ciertos puntos de vista volcados anteriormente por Rem Koolhaas, aunque por supuesto con sus propias particularidades. En esta parte, ahora vamos a ver otra tendencia. ¿A qué me refiero? Que si por un lado los ejemplos que hemos visto de las arquitecturas de Rem Koolhaas, MBRDB y Bjarke Ingels, a partir de su materialidad final y, por supuesto, partiendo del marco teórico que cada uno se propone, se plantean como arquitecturas que plantean la globalización en cuanto sobre todo esos conceptos de flujos, arquitecturas desterritorializadas y en gran medida también estudios nómades, ya que están desarrollando su tarea, su labor en gran parte del mundo, respondiendo también a esta condición nómade del mundo contemporáneo y finalmente, por lo tanto, estas arquitecturas se expresan material, formal y simbólicamente en ese sentido, o sea, como una exaltación de conceptos tales como la densidad metropolitana, la congestión de flujos, la importancia de la investigación teórica o la comprensión de la arquitectura contemporánea en el marco de la globalización como la suma de experiencias tanto de las vanguardias entendidas como la élite intelectual de la arquitectura de otros momentos del siglo XX, junto a las condiciones propias del mercado y del capitalismo en este momento de la globalización. Lo que vamos a ver ahora son dos experiencias. Por un lado, la del estudio suizo de Herzog y de Merón, y por el otro, de otro estudio suizo, el de Peter Zumthor. Más allá de la coincidencia de que sean estudios suizos, ambos van a representar otra manera de entender la globalización, y es el de plantear arquitecturas en donde la contención formal, la abstracción y el concepto de silencio arquitectónico, tanto en sus condiciones de espacio interno como en su expresión formal exterior, van a representar una contracara de la globalización, no oponiéndose a ella, sino partiendo de la posibilidad de establecer un diálogo universal con la arquitectura en estos momentos de globalización, pero en donde está fuertemente implicada condiciones tales como arquitecturas que expresen ciertas condiciones de lo local. Así es que en esta primera parte de esta sección, en esta clase de hoy, vamos a ver la obra de Jacques Herzog y Pierre de Meuron, que como dijimos son arquitectos suizos que vienen trabajando desde la década del 80 y que nosotros, para comprender en una primera instancia, una aproximación conceptual a su arquitectura, decimos que plantean una arquitectura de un silencio formal, pero con una fuerte potencia epitelial. ¿A qué nos referimos con potencia epitelial? Básicamente que el mayor énfasis, trabajo y detalle de estas arquitecturas va a estar puesta en que en la piel del edificio. La característica de las arquitecturas del estudio de Herzog y de Meuron es concebir arquitecturas abstractas contenidas volumétricamente
pero en donde hay un muy fuerte y sabio trabajo sobre la piel del edificio. Es ahí en donde está puesta la identidad de esta arquitectura. Un primer edificio que podemos ver de los tres que vamos a ver como ejemplo es de mediados de la década de los 80 en la localidad suiza de Laufen, que es el edificio de depósito de la firma Ricola. O sea, a ver, es un depósito, partamos de esa base, es un depósito donde se guarda mercadería. Ahí tenemos ya una primera cuestión a entender. Primero, un depósito general, por lo general, en la historia de la arquitectura, incluida la del siglo XX y de las últimas décadas, es considerado casi como un proyecto arquitectónico menor que cumple una función importante, estratégica, pero poco simbólica en cuanto a esa función que se desempeña. Sin embargo, el estudio, Herzog y de Meuron, van a entender que respetando las condiciones básicas, funcionales que debe tener un depósito, este puede ser sublimado, puede ser ensalzado a partir de un muy sutil y artesanal trabajo sobre los cerramientos del edificio, o sea, sobre la piel exterior del edificio. Un edificio que, como podemos ver, no manifiesta formalmente grandes sorpresas, pero sí, si comenzamos a ver en detalle, es el juego de reflejos, de luces, de dibujos que se van realizando sutilmente sobre la superficie del mismo. En este sentido, aquí tiene mucha importancia e influencia las tendencias teóricas del minimalismo en arte que tiene lugar entre los años 60 y 70, que gran parte de ese arte lo que plantea es que en la apariencia sencilla o casi hasta podríamos decir banal de un objeto en el espacio, radican en realidad ahí, prestando especial atención, una multiplicidad de detalles que tiene que ver con la luz, con las sombras, con los reflejos, con las sutilezas de los materiales utilizados y que lleva, por lo tanto, agudizando el espíritu y la visión sobre esos objetos, entenderlos como que más allá de su aparente estaticidad y simplicidad, en realidad están en un permanente estado de cambio y mutación, que tiene que ver con las diferentes y múltiples posibilidades de incidencia de la luz sobre las superficies. Ese concepto del arte minimal es lo que está planteado como concepto en las superficies de estas arquitecturas. Y esas paredes, por llamarlas de alguna manera de cierre que ustedes ven en ambas imágenes, en realidad están hechas con una doble, pues una pared con un doble vidrio que tiene un esgrafiado, como podemos ver en mayor detalle aquí a la izquierda, como si fueran hojas, una, digamos, aproximación abstracta al mundo de lo biológico, que están estas hojas plasmadas, serigrafiadas sobre las placas de vidrio mediante procesos químicos. O sea, el extremo cuidado, el detalle en cómo se realiza esta operación en la búsqueda exacta de la tonalidad del vidrio, en la búsqueda exacta de el trabajo en sutiles juegos de sombra que se desprenden de él y a partir de ahí la doble pared de vidrio, podemos ver, como observamos a la derecha, que en realidad esa podríamos llamar muro, que no es tal, de cerramiento, ese curtain wall, en apariencia banal, encierra una increíble multiplicidad de detalles, de una estética filigranada, cuidada y sumamente sofisticada y sugestiva, convirtiendo, por lo tanto, a este edificio, un depósito, en una verdadera obra de arte, en donde detalles tales como la luz en el juego con los materiales como el vidrio, dan como resultado atmósferas sumamente especiales y particulares.
Este trabajo de las superficies, que como dijimos, podría tener un grado de relación con conceptos que anticipan el arte minimal de los años 60 y 70, va a encontrar en realidad en este estudio un verdadero puente de referencia con la obra del artista alemán Joseph Beuys, uno de los artistas claves de la segunda mitad del siglo XX y que continuó trabajando la línea trazada décadas anteriores en lo que se refiere al arte conceptual. Beuys va a poner también precisamente una fuerte potencia en sus obras en las cualidades materiales de las superficies. Aquí tenemos dos ejemplos claros. Uno, arriba a la izquierda, del año 1966, piano cubierto de fieltro y lana, y a la derecha una performance realizada por el propio Beuys en el año 65, denominada Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta. En ambos casos, por un lado la escultura y por otro lado la performance, tienen algo en común, que es el trabajo con las cualidades táctiles de los materiales utilizados. El piano, que nosotros vemos arriba a la izquierda, nos lleva a una reflexión. Nosotros podemos decir que es un piano por la forma exterior que observamos, pero nada nos dice de que verdaderamente en su interior hay un piano. Perfectamente puede ser una estructura similar a un piano, pero que lo que en definitiva le otorga potencia a esa obra es esa piel que lo recubre, ese fieltro. El fieltro, como sabemos, es un tejido vasto de lana que es utilizado generalmente para tareas, digamos, muy rudimentarias y que se relaciona, que acá no lo vamos a explicar, pero ustedes lo pueden buscar en internet, se relaciona con la propia biografía del artista. El fieltro siempre va a estar presente de una u otra manera en muchas de sus obras. El fieltro es una superficie similar a la lana, o sea, tiene una cualidad táctil muy fuerte. Y lo mismo podríamos decir, aunque planteado de otra manera, con la performance que vemos a la derecha, que en la cual lo que realizó Beuys en esa performance fue cubrirse rostro y cabeza con una preparación de diversos materiales, como por ejemplo la miel, polvo de oro y otros elementos que juntos entre sí tenía o producía espiritualmente la idea de una transformación alquímica y que al ponerse sobre el rostro es evidente que lo que no observamos es el rostro de Beuys, sino una máscara que lo recubre, una máscara con otro material que alude al rostro de Beuys. Del mismo modo, Beuys lo que hizo en esa vez fue pasearse por esa exposición de cuadros en donde llevaba alzado, como vemos, una liebre muerta, a la cual le iba susurrando en el oído la explicación de esos cuadros. Esa relación entre la vida, la muerte, eh, la transmutación de la materia, la condición alquímica de esos materiales, es esta condición justamente, iba a decir también, perdón, la liebre con el pelaje, ¿sí? Ese pelaje superficial suave. O sea, todo el arte de Beuys, como vemos, al menos en estas dos obras, alude al universo de las cualidades táctiles de los materiales utilizados, o sea, de la potencia de la piel en ambos casos. Esto, el propio estudio Herzog y de Meuron van a plantearlo en más de una oportunidad como una influencia muy fuerte para pensar su arquitectura. Tanto es así que en un determinado momento de la década de los 90, el estudio va a realizar un documental de carácter experimental acerca de su arquitectura, en donde se los observa, no recuerdo a cuál de ellos, en donde está no solamente tocando uno de sus edificios, sino pasándole la lengua. O sea, llevando la arquitectura más allá de aquellos sentidos que generalmente utilizamos para percibirla, como puede ser
el ojo, el oído, las manos en lo táctil, pero la lengua al pasar por un edificio lo que hace es, y sabemos que la lengua es un órgano sumamente sensible al tacto, lo que toca, los sabores, lo que nos estaba diciendo en ese sentido, en ese documental, el estudio es la potenciación del tacto y las superficies de los edificios. Esa condición vemos en este edificio que va a ser muy importante en el desarrollo del pensamiento y la obra del estudio, ya que va a tener una enorme trascendencia internacional, que fíjense que va a ser un edificio que va a tener una función netamente técnica, ya que es un centro de control para los trenes en la estación, precisamente ferroviaria, de la ciudad de Basel, también en Suiza. Fíjense que el edificio anterior era un depósito, en este caso es una central de control de tráfico de trenes. O sea, no estamos hablando de arquitecturas como generalmente uno puede pensar, ¿sí? Viviendas o edificios como museos, etcétera, que están cargadas de un aura histórica. Acá estamos hablando de edificios que contienen funciones técnicas. O sea, funciones que podrían perfectamente desarrollarse en edificios sin mayor preponderancia estética ni artística. Sin embargo, la potencia que precisamente da el estudio a estos edificios no va a estar dada, como dijimos, en la función interna, que está obviamente perfectamente desarrollada y cumplida en sus demandas, sino que nuevamente la potencia, la identidad del edificio va a estar puesta en la piel. Un edificio que está encerrado dentro de esta piel exterior que lo recubre. Un edificio que es ortogonal, un edificio de cristal y acero, pero que está recubierto, como decía, por esta otra segunda piel, separada de la estructura principal, con esta forma de paralelepípedo que va encontrando diversas y sutiles deformaciones en sus aristas, en sus lados, generando también muy sutiles juegos de visuales. Fíjense, por ejemplo, en la imagen de la derecha, cómo en la medida que vemos hacia arriba el edificio pareciera que encuentra mayor apertura. ¿Y cómo se logra esto? Comparando con la imagen de la izquierda, a partir, miren a la derecha, de esas cintas metálicas que están trabajadas con una sutileza artesanal extraordinaria, que se van curvando, se van modulando lentamente y que van permitiendo, según desde qué ángulo observo el edificio, penetrar la mirada, que se cierre la mirada, en la medida en que yo me traslado, giro en torno al edificio, está siempre en un estado visual cambiante. O sea, nuevamente acá, lo que el trabajo arquitectónico por excelencia encuentra es en la piel del edificio. Fíjense ahora en la imagen de la derecha, cómo en la medida, insisto, en que nos vamos cambiando de lugar, se va abriendo o cerrando la imagen interior del mismo. Y a la izquierda, un pequeño detalle, con esas chapas perforadas, con matrices especiales, con matrices un tanto aleatorias para la perforación de esas chapas, que también van generando, según si se vean más de cerca o más de lejos, diversos dibujos sobre la superficie. Y por último, un edificio que fue en su momento muy publicado y que también tuvo una enorme repercusión a escala internacional, también del año 1995, una bodega en la zona de Napa, en California, que es la zona justamente vitivinícola de ese estado norteamericano. En este caso es la bodega Dominios Winery, que va a tener una serie de particularidades, pero nuevamente la potencia del edificio, ¿dónde va a estar dada? En la piel. El edificio en sí, fíjense ustedes, es un enorme paralelepípedo abstracto dispuesto sobre el territorio que sigue la línea de tierra y que se recorta muy sutilmente contra esas pequeñas colinas del fondo, generando así un paisaje artificial y también el propio edificio
actuando como telón de fondo de los viñedos que están por adelante, generando todo el conjunto una especie de paisaje abstracto, perfectamente modulado. Ahora bien, la piel del edificio, como vemos, va a ser esa sucesión de jaulas metálicas en donde se van a ir disponiendo eh, trozos de piedra de distintas magnitudes. Fíjense que en la parte de abajo son las piedras más pequeñas, y en la medida que subimos va variando ese sutil tamaño de las piedras encerradas en estas jaulas. Y fíjense que en realidad eso es lo que da la identidad y la potencia al edificio, porque en realidad al observar las plantas observamos que cumplen las funciones técnicas de una bodega, sin mayores sobresaltos en lo funcional, pero es en la piel del edificio, en el contacto entre el edificio y el exterior, donde sucede la magia de este edificio, y que desde el interior se producen extraordinarias atmósferas, productos de qué? Nuevamente del azar, de la circulación del sol, cómo va pegando casi aleatoriamente sobre las piedras, y seguramente, como vemos a la derecha, esos pequeños conos de luz que se van filtrando se van modificando a lo largo del día y a lo largo de las estaciones, generando estas atmósferas casi místicas. Es por ello entonces que entender la arquitectura de Herzog y de Merón, nuevamente vamos a los conceptos básicos, son arquitecturas básicamente de un silencio formal, de una fuerte abstracción, pero de una enorme potencia dada a la piel de estos edificios. Y por último, en esta parte de la unidad 9, vamos a ver otra representación de estas arquitecturas de los silencios en el marco de la globalización, que es la arquitectura del también arquitecto suizo Peter Zumthor, que su arquitectura, vamos a adelantar, no parte de una teoría arquitectónica propiamente dicha, sino que parte del mundo de la experiencia concreta y directa, tanto biográfica del propio arquitecto en su historia, habitando su propio lugar, sus propias casas, su propio pueblo, vive en un pequeño pueblo suizo, como también la experiencia de la propia disciplina arquitectónica que se va alimentando a sí mismo y que trabaja con los materiales esenciales, tales como la tecnología, el espacio y las atmósferas, generando así no tanto una teoría arquitectónica, sino más bien una poética espacial, una arquitectura que encierra una enorme carga poética en la concepción de sus espacios y de sus detalles tecnológicos, lográndose así una muy fuerte tectonicidad, no solamente en el sentido material, sino que va más allá y que impacta notablemente en la sensibilidad del espectador. Peter Zumthor es un arquitecto que nace en 1943. Recordemos que hace algunos años atrás fue galardonado con el premio Pritzker. Es reconocido por ser sumamente ascético, vestir siempre de negro. Trabaja y sigue trabajando en un pequeñísimo pueblo de una localidad suiza en donde nació y sigue viviendo ahí. Su estudio nunca tiene más de 20 personas como máximo, y trabaja casi siempre obras de escala pequeña o intermedia, en donde en cada una de estas obras le da y le otorga muchísimo tiempo de trabajo, de proyecto y luego de obra, dado la característica artesanal que estas obras finalmente adquieren. Algunos de los conceptos importantes para comprender la arquitectura de Peter Zumthor son estos. Primero, generar una arquitectura que siempre evoque el carácter de su emplazamiento, o sea, una arquitectura que no piensa, cuidado, mimetizarse con su entorno, sino establecer un diálogo, evocar poéticamente, mediante algún artificio, mediante alguna interfase
las características propias de ese lugar y transformarlas en metáforas arquitectónicas, calladas y silenciosas. Logra así edificios de aspecto intemporal. Como vamos a ver ahora, son edificios que es muy difícil establecer a qué tiempo pertenecen. Pueden ser, parecieran edificios que tienen décadas o ser absolutamente nuevos. Arquitecturas que en algunos casos demuestran un alto grado de sofisticación en el diseño y en otros casos, o en el mismo caso incluso, parecieran obras que fueron realizadas no por arquitectos, sino dentro de arquitecturas vernáculas anónimas. En todos los casos, este sutil trabajo de los materiales y de los espacios genera una dimensión mística de la arquitectura. Las arquitecturas de Peter Zumthor, sobre todo en sus interiores, aluden siempre a un sentido de lo místico y de lo superior. Buscando ¿qué? Atmósferas sensuales, entendiendo sensuales como sensibles, atmósferas espaciales que no dejan a quien lo habita, al espectador circunstancial, no lo deja, digamos, indiferente. Al contrario, son espacios que impactan emocionalmente. Otro aspecto importante, y uno ya puede ver en estas dos imágenes que tenemos a la izquierda, hay una actitud artesana en el uso de los materiales. Uso de la madera, uso del hormigón, uso de la piedra, uso de la laja, el agua, pero no usados simplemente como grandes bloques, sino observados casi, me animaría a decir, molecularmente, entendiendo cada pequeña parte de esos materiales, cada grano componente del material como parte sustancial del todo. Otro punto fundamental es que así como hay un cuidado extremo y artesanal en la aplicación y uso sensible de los materiales, el espacio y la luz juegan también un rol fundamental. Y por último, se propone Peter Zumthor, y esto yo creo que engloba todo lo anterior, o podríamos decir es su gran programa arquitectónico, es contribuir desde su arquitectura al diálogo universal de la arquitectura en este marco de la globalización, pero desde la idiosincrasia de lo local. Claro ejemplo de esto es esta pequeñísima capilla que está en la localidad suiza de Sundvik del año 1988, que es la capilla de San Benedicto, con el típico emplazamiento sobre la ladera de este sector de Suiza. Es un pequeño edificio que, si uno lo observa, evoca que arquitecturas autóctonas, arquitecturas que responden casi a una dimensión anónima que tiene una fuerte relación con el lugar. Sin embargo, si uno observa estos dibujos, hay evidentemente una intención de diseño. La planta, que la particularidad que tiene, como ustedes pueden ver abajo a la derecha, tiene esta forma, casi podríamos decir, de pez. El pez que tiene también toda una connotación en el cristianismo antiguo, pero que también en este caso va a otorgar, sobre todo desde el interior, una fuerte tensión espacial. Arriba a la derecha, el emplazamiento de esta obra en la ladera, que es típico de la arquitectura suiza, y a la izquierda un dibujo con sumo detalle, esto hecho en lápiz, donde se observan, y acá ya podemos empezar a entender ese particular interés que tiene Zumthor por el más mínimo detalle, tanto en la concepción del proyecto como en la materialización de la obra. Aquí tenemos diversos aspectos y detalles del interior de esta capilla, en donde está totalmente construida en madera, y si uno acá, ustedes perfectamente acá podrían hacer un alto, poner una pausa y observar detenidamente cada una de estas fotos. Observar el cuidado extremo en la selección de la madera, en los encuentros entre los distintos puntos de la madera, en la sutileza de la utilización del vidrio perfectamente
seleccionado para el efecto que Zumthor quiere lograr. Miren ustedes el extraordinario trabajo en el cielo raso, a la derecha justamente, en donde cada pequeña tabla está perfectamente situada sin ninguna posibilidad de error tecnológico ni geométrico en este conjunto. Y todo esto contribuye a generar esta atmósfera de misticismo, al mismo tiempo que se desprende de todo esto una relación casi natural con el paisaje circundante. Fíjense acá otro hecho fundamental, que es de qué está constituida el cierre, la pared, por así decir, de esta especie de pez en planta que es la capilla. Rescata acá Zumthor tecnologías autóctonas, tradicionales, de estas tejuelas de madera, en donde la madera está seleccionada, pero a su vez está intervenida teja por teja, ¿con qué? Con calor y con fuego, generando así un sutil juego de colores, un sutil juego de casi como si fuera un cuadro abstracto en general, pero en donde esa abstracción general no se logra solamente por la visión del todo, sino por el trabajo minucioso de cada una de estas piezas. Un libro que particularmente lo recomiendo mucho, no solamente para comprender la arquitectura de Peter Zumthor, sino sobre todo, y va mucho más allá, creo que es un libro fundamental que todo estudiante de arquitectura y todo arquitecto debe leerlo, que se llama Pensar la arquitectura, está editado en lengua castellana, tengo entendido que está subido en PDF a nuestro grupo de Facebook, y si no lo pueden conseguir, por supuesto. Está editado por Editorial Gili y tiene una enorme particularidad este libro. Es un libro de lectura infinita. No porque sea un libro muy largo, es más un libro muy corto, pero de una sensibilidad y de una profundidad conceptual que nos invita a leerlo y releerlo más de una vez. Otra particularidad del libro es que no encierra una teoría de cómo debe ser la arquitectura. Es un libro que encierra experiencias, las experiencias del propio arquitecto y de cómo éstas impactan en su idea de la arquitectura. Un concepto que está vertido en el libro me parece extraordinario y el que ustedes pueden leerlo ahí a la derecha y que en gran medida nos aproxima a cuál es la visión que el arquitecto tiene de su propia arquitectura y de la arquitectura en general. Nos dice que, y habla de él, pero también habla de todos nosotros. Dice que antes de conocer siquiera la palabra arquitectura, o sea, ¿qué significa? Todos nosotros ya la hemos vivido. O sea, lleva la idea de la arquitectura lejos de una teoría o de una filosofía, sino que la acerca a la experiencia concreta de cada uno de nosotros. Las raíces, dice, de nuestra comprensión de la arquitectura residen en nuestras primeras experiencias arquitectónicas. Nuestra habitación, nuestra casa, nuestra calle, nuestra aldea, nuestra ciudad y nuestro paisaje son cosas que hemos experimentado antes y que después vamos comparando con los paisajes, las ciudades y las casas que se fueron añadiendo a nuestra experiencia. Nos quiere decir con esto, primeramente, la importancia de la experiencia, pero la experiencia consciente que nosotros como arquitectos debemos tener, con el aprendizaje abierto siempre a nuevas experiencias y de la reflexión en cuanto a la posibilidad de establecer comparaciones entre diferentes experiencias para a partir de ahí sacar conclusiones que nos enriquezcan. Realmente algo extraordinario. Y finalmente, esta obra, que sí fue una obra muy importante de Peter Zumthor, que le otorgó trayectoria internacional, que es un conjunto de piscinas de aguas termales en la localidad de Vals, también en Suiza. Ustedes saben que la inmensa mayoría de las obras de Zumthor, que son pocas, creo que tiene no más de 50 obras construidas, están todas, prácticamente la mayoría, muy cercanas a su lugar de residencia. O sea, es un arquitecto que en el contexto de la globalización
ha logrado aquello de pinta tu aldea y serás universal, o aquello de pensar global, actuar local. Para él, lo local, la idiosincrasia de lo local es clave para articular una arquitectura de resonancias globales. Claro ejemplo también en esta obra magnífica, maravillosa, que parecen ser rocas, sí que se desprenden precisamente de la ladera de la montaña, afín justamente al paisaje suizo que es circundante, en donde el aspecto exterior se debe a el sutil trabajo con lajas grises que componen precisamente el cerramiento general de este edificio de escala media. Pero la verdadera magia de este edificio se produce en su interior, en las piscinas de agua climatizada, de aguas termales, en donde la relación entre el agua, los materiales y el sutil tratamiento de la luz logran estas atmósferas de una fuerte carga mística y que van mucho más allá de la función de una terma, casi acercándonos a una experiencia religiosa, lo cual no es poco ante todas las connotaciones simbólicas y filosóficas que puede tener la cuestión de la ablación, del cuerpo desnudo en el agua, que nos remite a diversas religiones o pensamientos, la relación del cuerpo con el agua. Y acá eso se potencia precisamente por las cualidades espaciales, místicas y sublimes de estos espacios. También en su libro, Peter Zumthor dice esto y que se aplica justamente a la experiencia que uno tiene en, por ejemplo, edificios de estas características, cuando dice que la buena arquitectura debería acoger al hombre, dejarlo que viva y habite allí, y no abrumarle con su charla. Ahí creo que está la clave. Son arquitecturas que buscan el silencio y que nos permiten a nosotros, usuarios de estas arquitecturas, que las podemos habitar circunstancialmente, elevarnos y tener en estas arquitecturas experiencias superiores. También lo que nos dice Zumthor es que arquitecturas que hablan mucho, o sea, con mucha carga formal, lingüística, en realidad anulan la capacidad de nosotros, seres humanos, de poder vivir y habitar, aunque sea por un momento, de manera sublimada estas arquitecturas. O sea, dice, en los edificios hay un estar callados. No dice que debemos estar callados, sino que hay un estar callados, una condición propia de la arquitectura para Zumthor, como debe ser, es esa posibilidad de una arquitectura del silencio que nos potencie nuestra experiencia. Y por último, un edificio mucho más cercano en el tiempo, 2007, el Columba Museum en la ciudad de Colonia, Alemania, que es un museo que se construye en y sobre las ruinas de una vieja iglesia, ruinas de una iglesia, y que logra de una manera magistral establecer un diálogo sumamente respetuoso entre el pasado y el presente. La arquitectura de Zumthor no busca de ninguna manera ser una réplica o una especie de historieta del pasado. Busca generar eso que dijimos al principio, ser una arquitectura atemporal. Y al ser atemporal, acoge sin mayor inconveniente o sin ningún inconveniente a los restos y ruinas de esta obra precedente de la Edad Media. Ahí vemos un detalle de las pocas ruinas que quedaban del edificio y cómo éstas se unen de una manera amable, respetuosa, pero cada uno comprendiendo su propia temporalidad, en donde vemos también que el edificio nuevo de Zumthor trabaja con pequeñas piedras y fíjense arriba el delicadísimo trabajo de filigrana, de pequeñas aperturas en la pared que permite finalmente generar estas atmósferas místicas con el uso natural de la luz filtrada que nos invita justamente a un recogimiento interior mientras recorremos, ¿sí?,
los restos arqueológicos de esta antigua iglesia. Hemos terminado así la parte 4 de la unidad número 9.